Hola, asambleísta, ¿cómo está? ¿Me escucha? Muy buenos días, Jimmy. Sí, muy bien. ¿Cómo está? Asambleísta, usted presentó un proyecto, no sé si me equivoco, pero ya estaba en primer debate, en el cual pues se fijan nuevas condiciones para que los ciudadanos puedan acceder a una candidatura a la asamblea. Más allá de que se alcance o no para el próximo periodo, lo importante es saber en qué consiste exactamente el proyecto y cuáles serían esas condiciones sin que se toque, por decir de algún modo, pues el derecho a la participación. Entiendo que la Corte Constitucional ya falló a favor de su planteamiento. Explíquenos, por favor. Bueno, Jimmy, un saludo a quienes nos escuchan. Esto lo presentamos aproximadamente hace 2 años. Todos los procesos que tienen que cambiar la Constitución, en este caso una enmienda a la Constitución, tiene que pasar por un filtro que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, de los 9 votos, pues 6 de los jueces estuvieron a favor del proyecto y 3 de ellos salvaron su voto por algunas razones, ¿no? Entonces esto provocó la creación de una comisión de enmiendas constitucionales, que es una comisión ocasional que se crea cuando hay proyectos que ya están calificados por la Corte Constitucional. En la actualidad, pues solo se requiere tener 18 años y estar en goce de los derechos políticos. Nosotros lo que hemos cuidado mucho han sido las formas para que esto no pueda caer en algún tipo de inconstitucionalidad ni regresión en derechos, ¿no? No se podía plantear modificaciones en la edad, tampoco se podía plantear, por ejemplo, temas académicos, porque no todos tienen acceso a la educación y eso sí podría ser regresivo en derechos. Entonces, lo que hemos planteado son que se pueda acreditar probidad notoria, experiencia, formación justificada o capacitación, tomando en cuenta, y lo voy a hacer con algunos ejemplos. Por ejemplo, un dirigente sindical, un dirigente barrial puede acreditar formación justificada, puede acreditar experiencia, un dirigente estudiantil, lo que no sucede en la actualidad. Y claro, pues si es que se tiene el título académico, se supondría que se tiene algún tipo de experticia en uno de los temas que fueron estudiados. En el tema de la probidad notoria había algunos análisis que se hicieron con constitucionalistas que podrían caer en algún tipo de subjetividad, y algunos mantenían un criterio que no, pues que esto sí es necesario que se exija para tener pues personas que en su momento no hayan tenido, por poner ejemplos, antecedentes penales o problemas en la justicia, o que hayan sido involucrados en temas que puedan dañar su reputación a lo largo de su trabajo. Estas son lo que se agregó y fue aprobado por la Corte. Claro. A ver, ¿cómo se proba, valga la redundancia, probaría la probidad notoria? Creo que tuvo un problemita con la señal, o se en el tema de ahí estoy, ya, sí, ya. Voy a apagar la alarma nada más. En el tema de la probidad notoria, igual lo voy a hacer con un ejemplo para que la ciudadanía mejor, sí, entienda, ¿no? En mi caso soy abogada, ¿no? Entonces he venido a lo largo del tiempo previo a estar en la asamblea ejerciendo la profesión. ¿Quiénes podrían acreditar esto? Podría ser el Colegio de Abogados, el mismo Consejo de la Judicatura, que me he desenvuelto, pues bien, que no he tenido ningún tipo de problema. Lo mismo puede ser el Colegio de Médicos. ¿Qué pasa con dirigentes estudiantiles? Lo podría ser certificados con la universidad. Y claro, ya si es que se ha tenido problemas un poco más graves como son glosas y tal, pues eso ya vendrían a otras instancias. La idea es que el Consejo Nacional Electoral y los movimientos y partidos políticos prevean este tipo de condiciones previo a inscribir estas candidaturas, y de una u otra forma se podría ir mejorando el Parlamento, ¿no? Este es un primer paso, Jimmy. Podrían haber muchos cambios en el proyecto ahora que vamos a entrar en un primer debate. Esto lo va a tratar recién la comisión, decir, no existe ningún informe. La comisión fue creada hace pocas semanas, hace 2 semanas fue creada la comisión. Recién se va a tratar el informe para poner al Pleno en conocimiento y se puedan tener todas las observaciones de los legisladores. Yo diría que ha sido un proyecto que ha generado bastante ruido, conmoción. Hay personas que están de acuerdo, hay personas que no, pero tienen mucho apoyo
de la ciudadanía en un parlamento donde ha perdido la credibilidad, y este es un primer paso para mejorar la calidad del parlamento. Mucho se habló de la cantidad, pero yo siempre estuve manifestando que la calidad es lo que hay que mejorar. ¿Qué pasa en otros países? En otros países viene explícito, incluso con la edad, ya el tema de la experiencia en ciertos temas. Por ejemplo, en otros países se requiere tener 29 años. Eso quiere decir que hemos pasado ya previo un proceso de experiencia, de formación, una serie de temas más. Aquí estamos hablando de tener 18 años y claro, muchos jóvenes están acreditados para ser legisladores porque vienen de un proceso de liderazgo estudiantil, de liderazgo universitario, pero no todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estamos generando estos cambios y esperemos tener el apoyo de las diferentes bancadas y los legisladores también independientes. Asambleísta, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Y si no pudiste acceder a la educación y no eres dirigente ni estudiantil ni barrial, ¿cómo funcionaría el tema de la probidad notoria? Bueno, la probidad notoria es uno de los requisitos que se están modificando, pero estamos hablando de experiencia, estamos hablando de capacitación, de formación justificada. Se tendría que acreditar uno de estos requisitos, ¿no? Si es que no tuviste experiencia, pero tienes formación académica, pero la probidad notoria es fundamental en un parlamento que ha sido sumamente criticado, pero se tendrá que acreditar uno de estos requisitos, ¿no? Este proyecto tendrá también un reglamento que tendrá que el Consejo Nacional Electoral tendría que elaborar para la aplicación de esto y que se dé este primer paso, ¿no? Con esto se podría evitar ciertos temas que pasan en un parlamento donde hay legisladores que jamás debaten, que no tienen idea a lo que llegan e incluso incumplen cierta normativa, no conocen, tampoco se han preparado de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa y una serie de temas más, ¿no? En algún momento se habló también de un parlamento bicameral que también mejoraría la calidad del parlamento, pero bueno, este será un primer paso y nosotros esperamos que se apruebe esto en los 2 debates que se tiene. La ciudadanía lo ha visto muy bien y pues como les digo, es un primer paso para ir modificando estos temas que claro, están en una constitución que de cierta forma incluso por el Ejecutivo será ya modificada mediante una consulta. Asambleísta, hay un tema que aquí en el programa lo hemos hablado mucho y en general también creo que la sociedad, la ciudadanía, y es el cambio de camiseta, por decirlo así, cuando un asambleísta llega a la asamblea. Llego por un partido o como vehículo utilizo un partido, luego llego a la asamblea y al día siguiente resulta que soy independiente, que me alejé, que el partido no está en consonancia con mis ideales, pero cuando me inscribí en la papeleta no me importó mucho. ¿Está considerándose tal vez dentro de lo que usted está planteando algo que se pueda hacer para que los asambleístas no utilicen el vehículo? Porque sí hay mucha gente que vota tal vez por el partido y no por la persona, sobre todo cuando aquí tienes que votar en plancha. Bueno, eso no está considerado dentro del proyecto, eso sería un nuevo cambio que se tendría que dar en la participación democrática, alguna modificación al código de la democracia. Nosotros hoy estamos hablando de una enmienda constitucional para modificar los requisitos para llegar a ser asambleísta, pero no se está considerando dentro del proyecto porque eso estaría en otro contexto distinto y reformaría otra normativa. Abogada, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo. Que tenga un excelente año. Abogada, según el cronograma de trabajo, ¿cuándo podría ya estar todo esto? ¿Y cuál es el orden, el tratamiento? ¿Es el igual que una reforma parcial que se eleva, que luego tiene que ir a referéndum? ¿Cuál es un poco el procedimiento? Disculpe, para tenerlo bien claro. Buenos días, Omar. Tiene que ir a referéndum, pero previo a esto tiene un tratamiento similar a los otros proyectos de ley, es decir, la Comisión de Enmiendas, desde esta comisión ocasional, tiene que elaborar un primer informe para primer debate, se incorporan las observaciones de los legisladores, teniendo en cuenta que existe un dictamen de la Corte Constitucional y que no nos podemos tampoco salir de ese parámetro, regresa a la comisión y luego
se elabora un informe para segundo debate, también se reciben comisiones generales, yo creo que es fundamental aquí la participación del Consejo Nacional Electoral, de representantes de algunos movimientos, partidos políticos y pues de la ciudadanía en general. Luego pasará a referéndum, como está sucediendo con la enmienda que se aprobó hace poco sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía. ¿Son los mismos tiempos que una reforma parcial o no? Son los mismos tiempos, se considera los mismos tiempos, y en este sentido pues la comisión tiene 180 días para trabajar. Yo creería que esto no puede incorporarse para las elecciones del 2025. Existe también parámetros pues de trabajo conjunto con el Ejecutivo en algunos temas también que van a estar dentro de esta consulta, que no podríamos duplicar esfuerzos. No sabemos si es que el presidente Daniel Noboa estará considerando algunos cambios en el legislativo, pero de ser el caso pues se debería coordinar acciones para que no se dupliquen los esfuerzos. Eso justamente le iba a decir, muy complicado que ingrese esto para las elecciones del 2025, ya serían para el 2029, ¿verdad? Así es, sería para el 2029 porque ya no hay tiempos que coincidan, claro. ¿No? La otra enmienda sí va a coincidir. Ellos tienen que hacer coincidir, incluso por un tema económico y de presupuesto, en el Consejo Nacional Electoral, el proyecto de las Fuerzas Armadas, pero no estaría listo. Tenemos recién un primer debate al que se tiene que llegar, y pues sería excelente que coincida, pero yo creería que por tiempos no va a alcanzar para que se dé para las elecciones del 2025. Pero recordarles a ustedes que al no haber pasado la consulta popular del expresidente Guillermo Lasso, ahora tendremos ya no 137 legisladores, sino yo creería que un aproximado de 160 de acuerdo al nuevo censo poblacional, porque ya vamos a tener pues incremento en las distintas provincias. Bueno, habrá que ver, porque recuerda, abogada, que estaba pendiente una revisión del censo, que yo creo a muchos les dejó dudas sobre cómo se realizó ese censo, pero nunca se terminó haciendo esa actualización que estaba previsto para para noviembre del 2023, y nunca se hizo, ¿no? Eso también tendrá que ser un tema que habrá que fiscalizar en algún instante, abogada, ¿no? Bueno, existe ya un proceso de fiscalización a ese censo que fue motivado en la anterior asamblea, que la misma fue disuelta. Espero que estos procesos se continúen en las distintas comisiones, pero sí es urgente que tengamos resultados de un censo. Estamos hablando de 10 años atrás, y hoy ya no es la misma realidad que vive el país, desde un censo penitenciario que también fue muy criticado, y pues ya de un censo en general que deberemos tener ya los resultados oficiales. Gracias a la asambleísta Sofía Sánchez. Suerte con su proyecto. Que tenga usted un buen día. Gracias a ustedes, Jimmy. Un gusto.